Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de hoy 4 de febrero. Placer saludarlos y hoy vamos a continuar con la unidad 2, que tiene que ver con la innovación educativa mediada por las TIC. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? Ya descargué los trabajos, ya los estoy leyendo. Mañana les cargo las calificaciones muy interesantes, más las presentaciones que me las enviaron por correo que también las pude repasar. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, todo bien. No, perfecto. Vamos entonces a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la integración tecnopedagógica en la educación. Nuestra agenda de esta noche es hablar sobre las TAP, las TEP y las TRIC, propiamente en el ámbito educativo. Vamos a hablar un poco del modelo TEPAC y de las herramientas tecnológicas. Y por supuesto, como es acostumbrado, lo que vamos a ver para la clase siguiente, que es el próximo lunes 9 de febrero. Entonces, me gustaría escucharlos sobre qué aplicaciones de la tecnología, de la información y el conocimiento conocen ustedes enmarcadas en los que son las TAC, las TEP y las TRIC. Recordemos que las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, y las TRIC de la relación y la información. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Aldo? sí, gracias. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo creo que de alguna manera he pasado por las tres, bueno, realmente TRIC, ahorita no sé si es lo mismo que las TIC, pero eh, viendo lo que uno hace en el día a día, no solo en contexto educativo, sino que también en la vida ordinaria. Como TIC, ¿verdad? Uno utiliza, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿verdad? Como una TAC, las plataformas estas como el Classroom, el Moodle, que uno ha ocupado cuando da clases universitarias, ¿verdad? Y creo yo que como alguna tecnología TEP están algunas interacciones que uno hace en las redes sociales, compartir documentos en la nube, en Google Drive. Entonces, ¿verdad? Yo creo que eso, sin darnos cuenta, utilizamos en diferentes contextos estas tecnologías. Y claro, al enfocarlas a la educación y profundizar en ellas con todo el material que usted nos ha dado, y las orientaciones, pues uno se da cuenta de que en cada una hay un mundo o un abanico, ¿verdad? De posibilidades increíble, ¿verdad? Y que de eso se trata, de que exploremos y podamos encontrar nuevas experiencias tecnológicas. Así es. Muchas de las tecnologías y el enfoque los hemos utilizado y quizás sin estructurar y concientizar el nombre, como las podemos ver en pantalla, porque ciertamente ya es, cuando hablamos de estas tecnologías, son las tecnologías aplicadas propiamente al ámbito educativo. O sea, ya estamos centrados en su uso educativo. Mónica. Sí, buenas noches. Pues a mí me resultó muy interesante porque efectivamente, como mencionan, no lo conocía digamos, a tal profundidad qué significaban cada una de ellas, pero sin duda sí que las había aplicado, las he aplicado a la hora de dar clases. Y ahora me doy cuenta y claro que es ser más consciente de cómo se utilizan. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, las STEP con esta cuestión del empoderamiento y la participación del estudiante, de cómo llevarlo a que trascienda lo académico y que sin duda conecte con su vida cotidiana y su futura vida profesional en el caso de universitario. Y también pues con las TRIC me llamaba mucho la atención la cuestión de la relación, lo importante que es y que sigue siendo este contacto que vamos a guardar con las demás personas, cómo vamos a socializarnos con las demás personas y que el aprendizaje no es individual, sino que en conjunto.
Está muteado, Micrófono. disculpe, el micrófono. Perdón, que esa es una de las cosas más importantes, cómo se integra la cooperación y la colaboración y el intercambio y la participación, que es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Excelente. Sonia, gracias a Aldo y a Sonia. Sí, yo creo que sin darles estas denominaciones como tal, efectivamente comparto que decía la compañera que las hemos utilizado, ¿verdad? Todos estos entornos digitales que nos retan hoy en día más a hacer un uso responsable, a valorar sus beneficios, ¿verdad? Conocerlas primero y luego una aplicación oportuna y efectiva. En el caso de los videos educativos que en las diferentes asignaturas utilizamos para apoyarnos, las aulas virtuales que ahora después de pandemia se han hecho tan comunes, tan necesarias y que nos han hasta permitido estar estudiando esta maestría en esta modalidad. Y en el caso de cómo también estas tecnologías de la relación informática y de la comunicación han venido a facilitarnos espacios de que la distancia se acorta. Yo hacía hoy que leía remembranza que antes para enviar un mensaje en tiempos antiguos, pues era la redacción una carta que menos mal que no era urgente el asunto, o nos dábamos cuenta hasta que la persona ya pasó la necesidad y ahora es una comunicación de la inmediatez. Entonces, estas diferentes herramientas tecnológicas, las diferentes formas de aprendizaje en estos entornos digitales, de verdad que es valioso. A mí se me llamó la atención de este tema, ya con nombre y apellido, la clasificación me ha permitido como ordenar, ¿verdad? A qué pertenece esto, lo otro, y qué bonita la clasificación, porque sí las hemos utilizado en la necesidad, en la práctica educativa, pero ahora ya las conocemos con nombre y apellido. En mi caso, eso ha sido bien significativo en esta lectura que he dado a esta temática. Excelente. Sí, muchas la hemos utilizado y quizás sin esa clasificación clara. Totalmente. Buenas noches, hermana Carla. Bienvenida. Buenas noches, Adelante. gracias. Yo quisiera comentar al respecto que del trabajo que presentamos la semana pasada, cuando lo estábamos haciendo, todavía no tenía conocimiento de lo que ahorita, de este otro tema, pero ya al leer sobre este, pude entender, o mejor dicho, aplicarlo, porque en el caso de lo que presentamos, ¿verdad? De la lectura digital, porque yo quería entender en qué, como ejemplos prácticos, en qué entornos o qué cuáles eran los entornos digitales o las tecnologías en las que se aplica cada uno de ellos. Entonces, pude comprender que, por ejemplo, este caso que presentamos de lectura digital lo podríamos ubicar como una plataforma dentro de las TAC, y el tema del fortalecimiento de la comprensión lectora y la promoción de una creación, de una producción digital, que los estudiantes la pudieran hacer porque ellos pasan a crear también en ese entorno digital, podía ser clasificado como dentro de las TEP. Y ya el hecho de que nosotros reforcemos normas de convivencia o comunicación, y que lo reproduzcan en un entorno digital, ya va relacionado con las TRIC. Entonces, me llamó mucho la atención porque dije yo, son cosas que, como han dicho todos, las hacemos, pero no sabía que existía toda este legame de palabras y de conocimientos así. Y lo que más me gusta es la parte emocional, porque a veces uno puede creer que las tecnologías tienen como cierta pelea con esa parte emocional, y en realidad no, incluso están orientadas hacia fomentar eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que más me ha llamado la atención. Gracias, hermana Carla. Sí, así es. Ahí en estas, podríamos llamar especializaciones de la tecnología que derivan en las TAP, las TEP y las TRIC, y que probablemente pronto habrá otra. Está la parte emocional, está la parte de la humanización y de ver cómo la tecnología ya se va de alguna manera engranando directamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es muy interesante esas
esos enfoques que se le va dando, porque lo que busca es que reconfiguremos, le demos otro sentido al uso de la tecnología. Ese uso que hemos estado hablando, el uso ético, el uso responsable, pero sobre todo el enfoque tecnopedagógico. Porque, ¿qué sucede? La tecnología por sí sola no puede hacer nada. Nosotros somos lo que le damos el sentido, lo que le damos la estrategia, lo que le damos la intencionalidad para aplicar. Entonces, según la intencionalidad que nosotros le demos, por supuesto debemos considerar lo pedagógico, o sea, esta estrategia didáctica que nosotros querramos implementar, y lo tecnológico. ¿Cuál es el ecosistema que tengo y qué tecnologías puedo utilizar? Y las tecnologías no es porque estén de moda, sino tecnologías donde el profesor esté empoderado y tenga las competencias y los estudiantes también puedan tenerlas y puedan desarrollar. Entonces, estas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento lo que buscan es eso, centrarse en generar el conocimiento, en la gestión de ese conocimiento que se tiene y, por supuesto, desarrollar esos espacios propiamente para construir el conocimiento, para aprender, para entonces darle ese uso formativo y ese sentido de la aplicabilidad de ese conocimiento. Entonces se enfoca en eso, en que se construya el conocimiento, en que se aprenda y que luego se pueda hacer la transferencia o la aplicación de ese conocimiento en entornos similares o en entornos en los que se desenvuelva el estudiante y el participante. Y por supuesto, cuando estamos en esto de promover esa construcción, de que realmente se logre el aprendizaje, hablamos de ese aprendizaje significativo, que es una de las cosas más importantes que se buscan con el uso de la tecnología. De hecho, algunos dicen que no, algunos autores dicen que no, pero no sé si han escuchado la teoría del conectivismo, que habla justamente de esto, de cuando se está utilizando la tecnología, cómo ocurre el aprendizaje cuando se conectan los pares. Entonces, eso también se hace importante dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, darle ese uso que tiene que ver con la conexión, con la interacción, que ya vamos a ver cómo también se busca la parte humana y la parte social, porque en estos espacios también esas conexiones hacen que ocurra ese aprendizaje. Entonces, los invito a que investiguen un poco sobre esa teoría del conectivismo, que está centrado en cómo ocurre el aprendizaje propiamente en la era digital y que está planteada por George Siemens y Steve Downes. Entonces, para que vean cómo esas conexiones hacen y promueven esa construcción. Entonces, en este mismo sentido está el empoderamiento y la participación. Nosotros como docentes conocemos las herramientas, tenemos las competencias, las que vamos a aplicar, cómo las vamos a aplicar. ¿Y qué buscas aquí? Que los estudiantes, los profesores, puedan hacer comunidades de aprendizaje, donde entonces se promueva la colaboración, la cooperación, la interacción y se dé esos espacios, que se participe y por supuesto al generar esa comunidad, al generar esa participación, de igual manera se busca crear el aprendizaje. Ayer era jurado de una tesis doctoral, de avance de tesis doctoral, y era extraño el tema, porque bueno, ahorita pareciera que todo es con el uso de la tecnología, y lo que el estudiante planteaba era, iba a presentar un modelo, y en ese modelo que se pudiese apreciar la vivencia del docente dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje sin tecnología. ¿Cómo se promueve? Porque dice que en el instituto donde él está la tecnología de punta, está la tecnología al top, pero que cuando, por ejemplo, se va la electricidad o cuando no hay conectividad, el docente no da clase porque no sabe cómo darla, porque no tiene la pantalla, no tiene el micrófono, no tiene todo el aparataje tecnológico. Entonces él quería estudiar y plantear un modelo, lo cual me parece importante. Entonces, que nosotros podamos ver que tenemos espacios que podemos desarrollar con o sin la tecnología. Por supuesto que la tecnología nos da oportunidades y que tenemos que aprovecharla. Entonces tenemos el aprendizaje, construir ese conocimiento, ese aprendizaje que sea significativo, que me empodero, que participo, que creo comunidades, porque cuando estamos en red aprendes en esa interacción. Pero entonces si voy a participar, voy a interactuar, voy a comunicarme, voy a cooperar,
y colaborar, debo también ver cómo son las relaciones que se establecen. Y esas relaciones que se establecen tienen que ver en las relaciones humanas, porque se está perdiendo mucho el humanismo. La tecnología está, de alguna manera, podríamos decir, desconfigurando y no se está tomando en consideración la parte humana. Por lo cual es importante, valga el juego de palabras, que se enfoque en estas relaciones humanas. Detrás de cada una de estas pantallas hay un ser humano que tiene valores, que tiene principios, que tiene sentimientos, que tiene necesidades y un sinfín de elementos. Y la pantalla, la tecnología es la que nos hace, por ejemplo, que ahorita en distintos lugares estamos conectados y estamos aprendiendo, estamos compartiendo. Pero también hay que ver ese uso humano, cómo le damos ese toque humano. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos conectar, podamos participar, podamos aprender y podamos relacionar. A veces es hasta difícil de comprender cómo el estudiante en un medio digital te puede responder más en un foro, puede hacer preguntas, pero entonces cuando está en el salón presencial es tímido y no tiene la misma disposición de preguntar, de compartir. Entonces, manejar esta relación y promover ese espacio. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Adelante, Aldo. Gracias. Tenía una duda en el tema de las redes sociales, eh, porque l- algunas veces he leído que las ubican como una TEP, pero últimamente también como dentro de las TRIC. Entonces, no sé cuál sería su opinión de a dónde se podría ubicar mejor la interacción que se hace por medio de una red social. Mientras el espacio sea para promover el aprendizaje, el uso de las redes sociales, iría más hacia lo que es la relación y la información y la comunicación. Porque Ujú, si bien es cierto, las redes sociales están, podemos ver información, pero no todas las redes sociales tienen un fin claro, educativo. Entonces no empoderar a los estudiantes para que usen las herramientas tecnológicas con el sentido pedagógico. Pero realmente ujú, las redes sociales tienen múltiples usos, múltiples sentidos y múltiples cosas. Entonces es más para que se relacionen y que puedan interactuar y participar. De ujú. hecho, en comunidades, en grupos, en algunas redes como Facebook, que buscan información. Y también hay una vertiente de algunos tipos de red social, por ejemplo, como LinkedIn, que se les puede dar el sentido que teníamos anteriormente de las TEP, porque se crean comunidades de aprendizaje. Entonces también depende del enfoque que le des. Y de Ujú, hecho en su momento también Facebook fue utilizado mucho para crear comunidades de aprendizaje, donde se compartían materiales, guías y la gente también participaba. Y estaba esta mezcla de las TEP y las TRIP. Ojo, las TEP y las TRIP no son disjuntas, sino que ellas pueden integrarse y ellas pueden ir de forma unida. Es decir, que puedes presentar que en una red o en una herramienta tengas ujú. los tres usos. Depende de la Ok, estrategia que le des. Pero ellas pueden muy bien acoplarse y pueden también integrarse. La gracias. hermana Carla iba a preguntar algo, pero creo que después se arrepintió. No, muy bien. No, era algo parecido con las redes sociales y con estas plataformas que son más orientadas a, por ejemplo, TikTok y todo ese tema, porque los jóvenes las utilizan más para diversión. Entonces mi pregunta era, ¿hasta qué punto podríamos clasificarlas para el aprendizaje? Sí, es complicado porque fíjate, si tú le das un buen uso educativo a TikTok, tienes un potencial, porque está muy enfocado en el aspecto audiovisual, en videos, en demostraciones, en lo que sería el microlearning, cápsulas cortas de aprendizaje. Pero realmente la red no está propiamente enfocada en eso porque vemos barbaridades de barbaridades en TikTok. Entonces, ojo, las redes sociales las podemos utilizar y de hecho cuando vimos lo de los entornos virtuales no estructurados nos permiten hacer un entorno virtual, pero hay que ver cómo reconfigurar porque
si no podemos llevar a la distracción, a que no se concentre realmente en lo que queremos enfocar. Y hasta qué punto la red puede apoyarnos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. También hay que evaluarlo. Ahí, por ejemplo, en la universidad nosotros hemos tenido experiencia de profesores que simulan aquí se llama, bueno, no, creo que a nivel mundial ya no es Twitter, sino es X. Simularon un congreso en X, entonces iban colocando acertijos y iban promoviendo la participación de los estudiantes. Pero o sea, mi opinión muy particular es que es difícil establecer estrategias propiamente en las redes sociales, porque hay tantas cosas que yo siento que se distraen y que se desvinculan de lo que quieren. Pero sin embargo, hay experiencias exitosas en redes sociales. Creo que Blanca también iba a decir algo y se arrepintió. Nos estoy Solo iba, monitoreando. hola, Hola. solo iba a mencionar sobre algo que usted mencionó, sobre el TikTok en este caso, sobre las microcápsulas. A mí me sirve mucho, de repente necesito trabajar alguna estrategia y me voy directo a TikTok o alguna receta que necesite, o sea, inmediatamente me sale el tema que yo deseo. Igual sirve también porque hay algunas cosas, a veces unos comandos en Excel que me cuestan y comienzo en TikTok tal cosa y la microcápsula es rápida y puede, o sea, pueden enfocarse como una herramienta de aprendizaje. Sin embargo, también tiende lo que usted dice, a perder el tiempo. De repente le sale otro video y ya la atención ya se fue en otro lado. No más eso. Sí, totalmente, totalmente. Sí, claro. Una de las cosas que centra TikTok es el microlearning, que son pequeñas cápsulas y es contenido muy puntual y que puede ser segmentado en diferentes rutas. O sea, tiene su potencial. Lo que pasa es que hay que saber usarlo y tener ese sentido responsable y ético de lo que podemos encontrar. Así es. Recuerden que la tecnología, la herramienta, la red, nosotros lo seleccionamos en función de lo que queramos desarrollar y qué queremos realmente promover en ese espacio. ¿Investigaron sobre el modelo TPAC? Cuéntenme. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían aplicado? ¿Les suena a algo? ¿Les parece a algo? A ver, no todos al mismo tiempo, por favor. No me hablen todos al mismo tiempo. A ver, Cristian. Sí, bueno, yo al principio cuando escuché la palabra modelo TPAC o TPAC, yo al principio creía que estaba algo relacionado con el modelo T, que es una metodología de enseñanza, si no me equivoco. Pero bueno, en lo que pude entender, y creo que usted compartió un material sobre eso en uno de los artículos, es como un una cuestión de marco metodológico de la integración de de las tecnologías en el salón de clases. Eso es lo que pude entender. Y bueno, tiene como ciertos criterios, si no me equivoco, en cuanto a la función de las tecnologías dentro del aula. Por ejemplo, si no me recuerdo, si no lo olvido, creo que decía algo como las tecnologías como mediación tecnológica, algo así, para promover la participación, para mencionaba algo así como cuestión de las LMS, cuestiones así, eso es lo que recuerdo por el momento. Está muteada, doctora. Ay, no, yo cierro el micrófono para no generar interferencia, pues se me olvida. Que les iba a decir que prendan sus cámaras para tomar aquí una foto grupal, pero antes del padre Judá, yo creo que Sonia creo que fue la que levantó la mano y la bajó. Se me escapó una mano que subieron y bajaron con Cristian. Ah, falta Audrey, Blanca, Gabriela. La maestra Nancy nos apoya y tome la. Gabriela, Aldo tenía su cámara prendida.
Vaya, no sé si que quizás para que salgan, porque Gabriela me comentaba de que está Sí, verdad. convaleciente. Gabriela está Ajá. convaleciente. Entonces, quizás para que se vea que podríamos quizás dejar de compartir un momento, Jocelyne, por favor. Por supuesto. Gracias. Vamos a ver. Bueno, quiero ver, por aquí estamos. Ahí está. Vamos a contar 3, así que una sonrisita, por favor. 1, 2, 3. Segundito. Muchas gracias. Ahí se las comparto más tardecito y por ahí se van a ver. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Nancy. Padre Judá, lo escuchamos. Yo entendí que el TPAC es como una metodología en donde se combina la competencia, la especialidad de uno con una competencia pedagógica y una competencia tecnológica. Entonces, la combinación de las 3 competencias logra un proceso de enseñanza y aprendizaje en las redes digitales. Eso es lo que yo entendí. Así es. Justamente. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Gracias. Sí. Bueno, antes de explicar aquí, Beatriz, cuéntanos. Hola, buenas noches. Al igual que Padre Judá, es lo que yo había entendido, que es un marco donde se integran estos saberes que un docente debe tener, porque como mencionábamos, la tecnología por ella sola no hace nada, pero también los docentes debemos aprender a utilizarla, porque se mencionaba que no basta solo el conocimiento disciplinar, sino también el conocimiento de la tecnología y el conocimiento pedagógico para poder utilizarlo. Y de hecho eso me hacía pensar en la pandemia, en que se escuchaban como comentarios en las redes sociales y comentarios que hacían otros docentes que en realidad ellos eran muy buenos en su disciplina y estaban acostumbrados a impartir la materia de manera bastante efectiva dentro del aula, pero que sí tuvieron varias dificultades cuando ya se tuvo que pasar a la modalidad virtual porque sabíamos que en realidad la pandemia nos presionó para aprender a utilizar un montón de herramientas de manera rápida y quizá para algunos que ya manejábamos ciertas herramientas digitales o andamos como en cosas así de tecnología, se nos dificultaba, pero no tanto. Sin embargo, hay bastantes docentes, por ejemplo, en las universidades, que ellos casi no utilizaban estas herramientas. Entonces, no basta solo el conocimiento disciplinario y pedagógico, sino saber integrarlos. O sea, en un texto que estaba leyendo es como que es importante que se mantengan estos 3, ¿verdad? Porque si falta uno, entonces pueden fallar los demás. Gracias. Sí, gracias. Así es. La intersección es importante. Gracias, Beatriz. Natalia, ¿y vas a comentarnos algo? Sí, respecto a lo que estaba investigando y como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, pues la integración de 3 conocimientos, vea, 3 saberes, el conocimiento tecnológico, el del contenido y el pedagógico. Y me llamaba mucho la atención que en el caso de cada uno, en lo que logré investigar, se presentaba una pregunta. En el caso del conocimiento del contenido, hacía referencia a qué enseño, o sea, el dominio de los contenidos por parte del docente. En el caso del conocimiento pedagógico, cómo enseño, las estrategias, metodologías y demás que se utilizan para poder transmitir cierto conocimiento, ¿verdad? Y en el caso del conocimiento tecnológico, ¿con qué enseño? El uso de herramientas tecnológicas que, como ya se mencionó anteriormente, pues no se pueden dejar de lado en la era en la que nos encontramos, vea. Así es, excelente, gracias Natalia. Es así. Entonces, este es un modelo que se aplica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que como lo vemos son 3 áreas, como ustedes mismos lo han explicado. Tiene el conocimiento tecnológico, que es el TK, el conocimiento pedagógico, que es el PK, y el conocimiento de contenido, del área de experticia, que es el CK. Basado justamente en esas 3 preguntas, su intersección, que es donde los 3 círculos se encuentran, esa integración tiene que ver con el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido,
que estamos enseñando y que justamente es ese conocimiento pedagógico que nosotros queremos que se promueva para explicar ese contenido, darle ese sentido y por supuesto apoyarnos con la tecnología. Entonces el modelo TEPAC es muy interesante en torno a cómo se aplica y qué busca, porque aquí lo que aprovechamos es la tecnología, la pedagogía, pero también mi conocimiento de mi área en particular, porque no todas las áreas se pueden enseñar de la misma manera o no se puede promover el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera. Entonces, con este paquete o con este modelo, lo que busca es darle un uso consciente a la tecnología dentro de la enseñanza, pero aplicada propiamente a ese conocimiento disciplinar donde nos encontramos. Entonces, es una forma de innovación y se centra en esa integración, como bien les decía, donde están los saberes tradicionales, donde el docente es experto, unido con esos saberes tecnológicos y por supuesto con esos saberes pedagógicos. Entonces, antes de irnos vamos a ir a una pequeña misión porque quiero que ustedes planteen un modelo TEPAC que formen equipos de 3 personas y en ese modelo entonces se puede observar cuál es el dominio de la disciplina que enseña, vamos a suponer que yo enseño matemática, cuál sería la estrategia, la evaluación, cómo gestiono el aula, cómo promuevo el aprendizaje de mis estudiantes, que tiene que ver con lo pedagógico, qué estrategia, y lo tecnológico, las herramientas digitales que yo puedo utilizar. Por ejemplo, la IA, GeoGebra, que es una herramienta muy interesante en el área de matemática. Y después entonces, al yo tener estos 3 elementos, yo intersecto. Y en esas intersecciones que son clave es muy bien como lo planteaba Natalia, orientando en cómo voy a enseñar el contenido, qué tecnología me ayuda a presentar mejor ese contenido, porque todo está centrado en mi contenido disciplinar, y cómo transformo esas estrategias pedagógicas para aplicarlo. Fíjense que es algo que no es, que no es solamente teórico, sino que es muy práctico, ¿no? Y que busca aquí el tema que hemos conversado tanto, que es la mediación docente, y que varía también según el nivel educativo. Entonces, en esta misión, el equipo va a crear un mapa, pues sugiero Google, Miro o Canva, para que puedan de alguna manera representar gráficamente la tecnología, la pedagogía y el contenido que aplican en el aula sobre un tema específico. Entre los 3, escogen un contexto y un tema específico de ese contexto, que puede ser lo que ustedes también ya trabajaron en la tarea 1, que definieron el contexto y los contenidos que podían abordar. Y van a asignarle un color a cada dimensión para que se pueda ver lo tecnológico, lo pedagógico y el contenido disciplinar. Y van a colocar ejemplos reales de cómo lo aplicarían en educación. Bueno, básica o superior según lo que ustedes seleccionen, no las 2, sino la que ustedes seleccionen. Y después, esto de alguna manera lo van a engranar o lo van a relacionar con las TIC, las TAC y las TIC. Y aquí van a colocar su evidencia, que ya les voy a compartir el enlace. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Cuánto tiempo, perdón? Voy a darles aproximadamente unos 30 minutos, pero si les parece, antes de que comencemos con la misión, vamos a tomar el receso de 5 minutos para que después trabajen aproximadamente entre unos 20, 30 minutos en la misión. Y así vienen fresquitos para la misión. Entonces, son las 7:07, nos vemos en 5 minutos. A las 7:02, 7:13. Gracias. Ok.
Buenas, buenas. Ya estamos entonces en el tiempo. Vamos a irnos a la sala. Les voy a compartir el enlace de el TPAC, donde van a compartir el TPAC, y les voy a compartir por una foto la misión para que la tengan ahí a la mano. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien. A revisar por aquí. En la sala 1 tengo a Aldo, a la hermana Carla y a Sonia. En la sala 2 tengo a Cristian y a Gabriela. ¿Está bien? Nicole, perdón, Natalia, falta Natalia. Cristian, Gabriela, Nicole y Natalia. Natalia. Natalia la tengo en la 3. ¿Por qué Natalia estará en la 3? 2. Muy bien. En la 3 está Beatriz. Beatriz, Reina y Audrey. Pero está Beatriz solita. Vamos a ver. Audrey está sin asignar. Sala 3. ¿Y quién es la otra? Blanca, Reina. Blanca. Listo. Y en la sala 4 está el padre, Judá, Mónica y Zulma. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Bien, les voy a abrir la sala y ¿les parece media hora? El link para ¿a dónde lo vamos a colocar? Digo, perdón. Sí, ya se los paso en el chat. Ah, ok. Voy a abrir las salas y les paso en el chat. Y entonces en media hora nos vemos aquí. Son las 7:15, ¿no? A las 7:45. Bien, y ya les paso el enlace. Lo abro y se los paso. Ya abrí la sala, no sé si ya les aparece. Sí. Ok, perfecto. Y les voy a pasar en el chat. Creo que me salí. Ahora voy de nuevo. Okay. No me sale la sala. Un momentico, vamos de nuevo. Estás en la 1, ¿verdad? ¿Sí? No me da ningún botón para unirme. No te veo. Ya voy, Gabriela. Dame un segundito. Gabriela, ¿sí está aquí en la 2? Ajá. Vamos a ver si ahora sí. Me dicen si les aparece. Sí, ahora sí. Gracias. La orden. Gabriela. ¿Te aparece? No, aún no. Estás en la 2, Gabriela, ¿verdad? Sí, así es. Aldo, Audrey, Blanca, Gabriela. Vamos a ver si ahora sí. Avísame si ahora te aparece. Voy a dar 5 minutos para ir a cada una de las salas.
Bueno, ya pasé por los grupos, no hay dudas, no hay inquietudes, quedo atenta, quedan todavía 17 minutos.
común. Podríamos compartirlo, descarga. Bien, ¿estamos todos aquí? No, está regresando poco a poco. Ya casi. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Listo? No, sí, sí, ¿no? ¿Quién Siempre quiere nos hace falta un poquito, pero ahí vamos. Bueno, es un ejercicio que nos permite hacer tic-tac, tic-tric, hacer todas las relaciones y compartir. Muy bien, ¿quién comienza? Ahí las compartí. No, todavía no veo. Bien, ¿quién quiere comenzar a presentar? No todos al mismo tiempo. No importa que no hayan terminado. Después lo pueden completar. Pero importante ver el abordaje, cómo lo fueron clasificando, cómo resultó el ejercicio. Y así nos nutrimos con los pares. A ver. Nosotras, Beatriz, Reina y mi persona. Adelante. Ok. Permítame. Bien. ¿Van a compartir? Sí, sí, permítame. Ok, ok. Así que ahí está. Me quedé pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues sí, ¿puede Bien. verlo? Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a compartir el modelo que creamos. El contexto que nosotros hemos elegido son los estudiantes de octavo grado, siempre de una institución pública, y queremos enseñar un contenido de la materia del idioma inglés. El contenido que nosotros elegimos es el de profesiones, como basado en qué profesión quisiera desempeñarme en el futuro. Entonces, en la dimensión de contenido tenemos el aprendizaje de vocabulario especializado y la descripción detallada de diversas profesiones que ellos pueden elegir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la dimensión pedagógica, nosotros hemos considerado que se pueden implementar metodologías basadas en proyectos. También los juegos de rol y la gamificación que podemos integrar a través de Google Classroom. Por ejemplo, algunas herramientas en que ellas pueden aprender el vocabulario básico. También podemos dejarle videos en los que ellos puedan ver ejemplos de cómo describir la profesión que ellos quieren ser a futuro. Y también más adelante hacer otros juegos de rol. Y también estábamos considerando en la dimensión tecnológica que se pueden integrar infografías de Canva con la descripción, por ejemplo, de las profesiones o ejemplos y el Wordwall que ella mencionaba. Igual consideramos otra herramienta que es bien interesante para crear un foro más adelante en el que ellos compartan a través de videos, que es Flipgrid, cuando ellos ya tengan como el vocabulario básico, conozcan de la descripción de las profesiones y ya lo hayan relacionado con sus intereses, ellos ya puedan hacer una descripción de qué profesión les gustaría desempeñar al futuro y compartirla a través de estos foros de Flipgrid en los que sus compañeros les pueden responder, hacer comentarios acerca de lo que ellos han dejado. Bien puede ser a través de comentarios o también de videos. Entonces, en el foro ellos pueden integrar cada uno, ¿verdad? Hacer su descripción y los demás compañeros les están dando comentarios acerca de eso. Entonces, en las TIC, nosotros las tecnologías de información que hemos considerado es el uso fundamental de dispositivos móviles y computadoras como herramientas de acceso. En las tecnologías de aprendizaje, la implementación también podría ser de Kahoot para reforzar el conocimiento mediante el aprendizaje gestionado
Y en las tecnologías de empoderamiento hemos considerado que la creación y difusión de videos en inglés fomenta la participación de los estudiantes. Gracias. Gracias. Excelente. Recuerden siempre poner sus nombres en los trabajos, en las infografías, en los mapas. Siempre. Pero no lo quites. Ya va. Puedes dejarlo un momentico antes de que lo quites. Me pareció muy interesante. Y quería, ok, ya vi entonces que la parte pedagógica se centran en metodologías activas. Dentro de lo que ustedes plantean, en esa dimensión tecnológica de esas herramientas, se hace fundamental, sobre todo para el aprendizaje del inglés, la retroalimentación. Entonces, tener un feedback por cada una de las actividades y que si se equivocan en la actividad en particular puedan entender por qué se están equivocando, ¿no? No simplemente dejarlos como que se pronuncia mal o lo escriben mal o no es lo que quiere representarse, depende de lo que el contenido específico que vayan a trabajar o la traducción o la descripción. Siempre es bueno tener ese feedback de retroalimentación, ese mensaje que permita irlos llevando a la reflexión y a que no haya un aprendizaje memorístico, sino que vayan reflexionando y vayan interactuando. Muy bien. ¿Y esa parte del contenido son libros, son guías? ¿Cómo lo ven, Beatriz? ¿O el equipo? En la parte del contenido, bueno, se maneja cierto contenido que está ya en las guías metodológicas que nosotros utilizamos. De igual manera se trabajan algunas hojas de trabajo que ellos tienen en las que se desarrolla ese vocabulario, pero también nosotros pensábamos reforzarlo a través de la gamificación con juegos que tengan que ver con vocabulario relacionado a las profesiones y también, por ejemplo, en unos cuestionarios que se utilizan. En la gamificación se pueden integrar, ¿verdad? También cuestionarios, por ejemplo, en el que se describa la profesión y ellos tienen que ir eligiendo a cuál de ellas se refieren, de acuerdo a eso. Ok, excelente. Muy bien, colóquenlo en el Padlet. No sé si tienen algún comentario sus compañeros, me parece que está bien completo y bien estructurado. Y el aprendizaje de un idioma con la tecnología tiene muchas ventajas, sobre todo por eso, porque puedes hacer juegos, repeticiones, práctica, reconocimiento de voz, pronunciación, etc. Muy bien. ¿Alguno de los compañeros tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Nosotros le podemos? Sí, claro. ¿Puedo? Ahorita voy a compartir. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay, gracias. Bueno, nosotros en nuestro caso hemos aplicado el modelo TPACK aplicado en niños de 11 años, que es alrededor de quinto grado. Y en este caso hemos adoptado el contenido de los verbos en presente. Y en cuanto a la lectura comprensiva, en este caso se llevaría a cabo la lectura de un cuento utilizando un video para que de manera interactiva, ¿verdad? Para que el niño pueda participar. Y aquí hemos, en el aspecto del contenido, hemos incluido valores morales, comprensión lectora, vocabulario contextualizado en un cuento. Y en lo pedagógico hemos incluido lectura de un cuento y la metodología comunicativa, puesto que pues queremos que los niños participen oralmente también. Y hemos incluido el storytelling. Y en cuanto a lo tecnológico, bueno, como se va a mostrar en un video, ¿verdad? Sería ese. Hemos también, como parte de la evaluación, hemos puesto la participación de un foro en el cual los niños pueden, luego de haber leído el cuento, poder opinar al respecto y poder identificar valores morales que ellos pudieron encontrar en el cuento. Y esto es parte de la STEP también, ¿verdad? Ya que propicia la participación
de los niños, ¿verdad? Y también en cuanto a la sociedad, ¿verdad? Que es muy importante. Y también hemos incluido otras técnicas como Quizlet o Kahoot, que pues es parte de la cuestión de la gamificación. Y no sé si Natalia quiere agregar algo más. Sí, yo creo que mi compañero explicó bastante bien lo de la aplicación de las TICs, tags, tricks y TEPS, pero solo para como contextualizar un poco. Usted mencionó antes de este trabajo que no siempre se puede contar con el acceso a la tecnología, ¿vea? Entonces, el docente debe estar como preparado para este tipo de cambios y considerando que acá en la aplicación del TPAC nosotros definimos ciertas plataformas para poder trabajar o enseñar los verbos en presente a los niños, pues como mencionaba él, las TICs aplicarían en su mayoría en la plataforma, en Moodle. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar después de la clase en sí, como un trabajo fuera del salón, más bien en la casa, trabajarían un foro en la plataforma donde estarían implementando las TICs, vea. En el caso de las tags y las TEPS, se utilizaría Kahoot o Quizlet, dependiendo de pues, la preferencia del maestro en el uso de las aplicaciones. Y en la parte pedagógica, me gustaría resaltar que la metodología sería como un aprendizaje contextualizado, porque llevaríamos al niño a algo de la realidad. Durante el cuento se expresarían cosas de la realidad para que ellos puedan interiorizar este vocabulario y también producirlo de forma oral y pues repetirlo. ¿Ve? Excelente. Bastante completo y bueno, la diversidad de las estrategias que se pueden aplicar en la enseñanza del idioma inglés y de promover ese aprendizaje. De igual manera, la retroalimentación y el acompañamiento, ¿no? Sobre cómo ir llevando cada uno de estos elementos que hacen vital el aprendizaje del idioma, la pronunciación, la escritura, la redacción, la formación de oraciones, etc. El famoso verbo to be, entre otras, pero excelente, muy bien. Y Quizlet también da muy buenas opciones para hacer los cuestionarios. Excelente. Colóquenlo en el Padlet para después verlo con más detalle. A ver, ¿qué otro grupo sigue? Grupo 1, si desean. Adelante. Sí, nosotros. Bueno, voy a compartir pantalla. No me dejan, no sé por qué. Se está viendo. Sí. Bueno, como grupo 1 vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito los tres. Les cedo la palabra a mis compañeras y después yo voy a decir también una parte. Sí, buenas noches. Hemos elegido un tema que se desarrolla en un nivel del segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto grado, solo va aumentando un poquito la gradualidad, ¿verdad? Nosotros en este caso nos hemos centrado en un sexto grado y son la aplicación, el tema es tipos e importancia de los sectores comerciales. Esa es la parte del contenido que nosotros hemos elegido donde pues hablamos de los tres sectores, primario, secundario, terciario. Ahora se habla ya de un cuarto sector con todo esto de la era digital, ¿verdad? Pero nos hemos centrado en eso, en la parte del conocimiento que también denominamos CK. Ahora pues vamos a continuar con la hermana. En la parte de la metodología o de la pedagogía, retomamos algunas de las propuestas que hemos estado viendo. En la primera, el aula invertida para poder abordar este contenido. Luego, el punto de la creación de equipos de trabajo, que nos llevaría al trabajo colaborativo ya dentro del aula. Y por supuesto, en todo esto, la mediación docente. Esto lo relacionamos ya con lo que estábamos viendo en esta clase sobre las TRIC,
porque a través también del uso de la tecnología que se va a hacer a la hora del trabajo colaborativo, se debe dar ese énfasis también en las relaciones y en la forma en que los compañeros puedan hacer una participación, todos tener un aprendizaje equitativo y poder todos participar, ¿verdad? A la hora de realizar las actividades. Luego la parte de la tecnología. Bueno, en la parte de la tecnología, lo que habíamos pensado era hacer también formularios digitales para que ahí se pueda vaciar la información y en estos formularios, pues obviamente se pueden hacer ocupando IA generativa, ¿verdad? Como poderse basar en Google Forms o en Genexia, que son algunas de las plataformas que se pueden utilizar, y también a escoger videos educativos ad hoc a la temática para que obviamente los alumnos los tengan a disposición y videos que también previamente hayan sido analizados y curados por el profesor, ¿verdad? En cuanto también para la exposición de la búsqueda de la información, los grupos se les indicará que tienen que usar Canva para hacer las presentaciones de sus trabajos y pues esto no alcanzó a ponerlo, pero después también hacer el depósito respectivo en Padlet, ¿verdad? Claro, la conjunción de todos estos aspectos sería pues el modelo precisamente TPAC aplicado a este tema de los sectores comerciales. Eso sería lo de nosotros. Excelente. Interesante el planteamiento. ¿Y cómo ven la evaluación de los aprendizajes? ¿O lo discutieron, lo pensaron? Bueno, ahí sí lo vimos y precisamente en el tema, por medio de los formularios, ya es una herramienta que nos puede servir para ir midiendo los resultados de aprendizaje. Y claro, ¿verdad? Esto tendría que ver también con alguna exposición oral en donde el profesor puede hacer la retroalimentación. Siempre creemos que es temas a veces tan pesados como este, que no son temas como muy familiares para los alumnos o son temas que pueden verlo aislado de su mundo, simplemente con algún video y sobre todo algún video educativo, incluso hasta de muñequitos, ¿verdad? Que se pudiera construir o conseguir, es algo que creemos nosotros que ayuda a comprender estos temas a veces muy ásperos, ¿verdad? Para los niños. Muy teóricos también. Muy teóricos, sí. Y Sí, también totalmente. pasar también a la parte que ellos construyan sus propios videos, con lo que ya al final del aprendizaje logran captar, ubicar ya con ejemplos reales, por ejemplo, su familia, en qué sectores trabaja, poder hacer pequeños videos cortos de qué sectores comerciales logran identificar ya, aplicando ya la teoría a la práctica. Eso es importante, lo que menciona, madre, que la ejemplificación y la contextualización de ese contenido para promover el aprendizaje. Entonces, buscar esos casos reales, esos ejemplos reales donde ellos pueden poner en práctica ese conocimiento y hacen esa construcción y, por supuesto, ese aprendizaje significativo. Los videos son una herramienta muy poderosa siempre que se sepa cómo manejarlos, ¿no? Que los videos deben ser cortos, no deben ser muy largos, deben ser precisos, se pueden manejar como píldoras, con una duración no más de 10 minutos, que puedes ir segmentando rutas. Hay distintas estrategias como para aprovechar el potencial del video, sobre todo en estos espacios virtuales. Muy bien, excelente también el planteamiento. El último grupo, que no se va a escapar. Sí, buenas noches. Ya les comparto pantalla ahorita. Excelente. Aquí estamos listos. Muy bien, siempre listos. Permítanme un momento para solo compartir la ventana. ¿Se observa bien? Sí. Sí, ok. Permítanme. Bien. Nosotros pensamos el TPAC en el uso de APA en la redacción universitaria. De hecho, este es un tema al que me he enfrentado en redacción, sobre todo
primer ciclo, pues llegan los estudiantes, no saben precisamente cómo citar, en este caso por la universidad que nos pide que citemos con APA, y resulta un tema tedioso, por así decirlo, difícil para ellos. Entonces, como primer componente, vemos el conocimiento del contenido, que es imprescindible que el uso adecuado de APA y su utilización ética y legal, que se tenga esto, que se comprenda, ¿verdad? Que es una cuestión ética, legal, así como la comprensión ya de la estructura misma. Eso en cuanto a nuestro conocimiento. Luego, en la pedagogía, nosotros, por así decirlo, hay una cierta amalgama entre pedagogía y tecnología, porque en pedagogía hablamos de realizar ejercicios para que esto no se volviese demasiado monótono o fuese un tema tan complejo para estudiantes. Pensábamos en ejercicios prácticos con actividades lúdicas, por ejemplo, un sorteo digital utilizando una ruleta digital. eh, Se puede trabajar en equipos incluso porque de esa manera se apoyan entre sí los estudiantes, que nos dé las citas y que tengan un cierto tiempo, 2 minutos por así decirlo, para citar adecuadamente, que nos dé una cita, digamos, mal redactada y que ellos deban corregir. Y se compare luego la respuesta correcta, es decir, que inmediatamente tengan la retroalimentación y que con ello puedan ganar puntos. Y pueden ganar puntos extra en trivia de ética para citar, de que por qué es necesario hacer este uso de las citas, por qué es necesario que hagamos referencias, cuál es la diferencia entre la referencia y de una cita. Y en el caso de la tecnología, pues pensamos, claro, que es necesario que tengan el PDF en digital de APA, que también tengan sitios web a los que dirigirse y que sean sitios web confiables, porque pensamos, claro, que está ChatGPT, pero pues comete errores muchas veces en cuanto a qué edición se está citando, ¿Qué entonces edición se está citando? Entonces no resulta no tan resulta tan... confiable. Disculpen que Algo creo que está se generando oye, feedback. ajá, se oye así. Ahora sí, ya creo que mejoró. Bien. Entonces, pues que herramientas como ChatGPT puede que resulten útiles en cierta medida, pero no es tan confiable. Pero tenemos otras como RedWord también, que tiene la universidad, de hecho, que ayuda a que los estudiantes realicen esta citación de manera casi que inmediata. Y pues que el punto es que no solo confíen en la tecnología, porque va a haber momentos, ya hemos hablado, que esta va a fallar o que no va a hacer falta, sino que también tengan como en cuenta que y también está pues sus propios conocimientos. No es necesario aprenderte porque sería imposible todo APA, pero tenemos estas actividades lúdicas que les permiten como recordar. Eso lo conectamos con las TAC, con el centrarnos en el estudiante, y también un poco que aún no lo hemos hablado, pero con esto del storytelling, de que nos ayuda a que el recuerdo quede más sentado en la memoria de un estudiante según lo ha vivido. Y pues las TEP, el empoderamiento, porque esto va a darles a ellos, por así valga la redundancia, el poder de que están utilizando las citas de manera adecuada o no adecuada y que de inmediato pues que tengan su retroalimentación. Gracias. Excelente, me parece muy interesante, sobre todo porque ese es un tema bien, es sencillo, pero es bien complejo que los estudiantes puedan entender y puedan aplicar bien las normas APA. Muy bien, esa forma lúdica y de alguna manera entretenida y aprovechar las herramientas tecnológicas porque ciertamente la IA falla. Bueno, en todo siempre tiene sus fallas, pero en cómo construirla y comprender realmente cómo se hace y qué significa todo lo que aborda las normas. Me parece excelente. Combinan ahí todas. Y hay herramientas que tú puedes trabajar directamente con las normas APA que las puedes conectar con Word, por ejemplo. Aunque tienen algunos detalles, pero son bastante eficientes. Muy bien, excelente ejercicio, los felicito. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Parece que todos abordaron TEPAC y les aseguro que todos aplicaban TEPAC sin saber que estaban haciendo TEPAC. Realmente, quizás aquí hacer más
más metódico, más específico e ir de alguna manera disgregando cada elemento y por supuesto respondiendo a las preguntas clave que Natalia nos introdujo al inicio que hablamos de esto. Bien, para ir entonces cerrando, vamos a repasar algo que hemos estado conversando y que se hace fundamental, que es la mediación. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología es el camino, es el medio, como nosotros nos comunicamos y como nosotros de alguna manera interactuamos con los estudiantes y promovemos su aprendizaje y también hacemos las estrategias de enseñanza. Entonces, es darle ese sentido, saber que la responsabilidad no es de la herramienta, sino que es propiamente del docente, que la tecnología, ni la inteligencia artificial, ni los avatars, ni los chatbots, ni los robots van a sustituir al docente, sino que son más herramientas que tiene el docente para poder trabajar y para promover esa construcción del conocimiento y herramientas que le pueden dar ventaja al docente, como para personalizar el aprendizaje, respetar ritmos, hacer las experiencias previas, ese conocimiento previo, de alguna manera promover el enlace con el conocimiento nuevo. Es decir, son técnicas que tenemos a favor, pero hay que saberlas manejar muy bien para que ellas realmente puedan ser beneficiosas en el entorno, ¿no? del cual nosotros estamos desarrollando. Y destacando que esta tecnología tiene que reconocer el enfoque tradicional, pero también debe darle un sentido innovador con distintas, que ya vimos algunas de las principales metodologías activas y que se busca ese diálogo y también la parte ética. ¿Por qué? Porque nosotros debemos promover el uso responsable de la tecnología, así como le decimos a nuestros estudiantes que no apliquen el plagio, que consulten las fuentes, etcétera, etcétera, también debe estar la parte ética y responsable. Entonces, ¿para qué realmente esa mediación pedagógica? Bueno, para que se pueda entender y para que podamos promover esa construcción del conocimiento, para que pueda visualizarse cuál es el conocimiento, distintas formas, abordando los distintos estilos de aprendizaje en distintos formatos multimediales que dan estas ventajas. También hace que el estudiante sea más responsable, más independiente, más autónomo, que asuma que él es el protagonista y en su rol, entonces él tiene ciertas actividades que debe cumplir y con deberes y haberes en el proceso. Y también la retroalimentación. La retroalimentación es fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y también en la evaluación, porque es lo que permite que ellos puedan ver cómo van, que pueden mejorar y en qué pueden trabajar. También en la parte colaborativa y se trabaja con los criterios de inclusión y accesibilidad. Por supuesto, sabemos todos los desafíos que tenemos con las brechas digitales y la conectividad. Herramientas hay muchísimas y probablemente mañana haya más herramientas de las que conocemos, lo hablamos el primer día. No es seleccionar las herramientas de moda, sino las herramientas que realmente sean prácticas para el contexto. Fíjense que para el inglés, uno de los grupos hablaba de Google Classroom. A mí, por ejemplo, no es una herramienta que me guste y para lo que yo desarrollo en mi contexto, Classroom no responde a lo que yo quiero implementar en mi aula. Entonces, tú seleccionas las herramientas según lo que vayas a implementar. Esto no quiere decir que una herramienta sea mejor que otra, sino que una herramienta se adapta más o se emplea de mejor manera en un contexto que en otro. Para la participación, bueno, hemos visto ejercicios con Padlet, con Mentimeter. Creo que les pregunté por Kahoot. ¿Ustedes han usado Kahoot? ¿Conocen Kahoot? Sí. Sí. Muy bien. Kahoot también es muy interesante en poder hacer esas dinámicas en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, mediar los contenidos. Ustedes han utilizado bastante Canva, Genial y Edpulse. Hay muchísimas que me permiten crear contenido y para la reflexión son espacios de interacción, de comunicación, donde hay los foros académicos, hay herramientas como Flip, que también la he comentado, y lo que es evidente hoy en día, la inteligencia artificial. Es decir, aquellas herramientas como Copilot, como ChatGPT, como Gemini, entre otras que no son para orientar, no son para sustituir, sino para orientar, para corregir, para ser asistente, no para realmente construir o hacer todo, sino que puede convertirse en un gran aliado. Aquí les tenía una misión 2, pero
Voy a dejárselas para que la piensen un poco y quizás la compartan en el Padlet. Y era ver cómo ustedes planteaban un objetivo medible, cómo veían ese rol del docente durante el proceso y qué interacciones claves trabajaban y qué herramientas podían utilizar. Entonces, en esta les va a quedar esta parte de tarea para que puedan practicar un poco. Y respondiendo a la duda que planteaba Aldo en el grupo, vamos a hablar un poquito de la tarea 2, que es la evaluación del aprendizaje. 2. En esta, ustedes tienen que crear un ecosistema tecnopedagógico. En función del contexto en el que ustedes se desenvuelven, básica, secundaria o superior, o depende como ustedes lo llamen en El Salvador, van a escoger de los modelos el TPACK y también las TIC, las TAP y las TEP. Van a seleccionar alguna herramienta, hay herramientas, ahí les coloco algunas y ya, realidad aumentada, virtual, storytelling, entre otras. Y van entonces a definir un mapa interactivo o una infografía en la cual ustedes muestren el planteamiento de esos modelos, herramientas que utilizarían, cómo conectan y cómo emplean esas herramientas. Tiene que ver un poco con lo que practicamos hoy, con el ejercicio de hoy. Y por supuesto esto viene acompañado de informe justificativo de 2 a 4 páginas, donde entonces describen el contexto, justifican por qué utilizan los modelos, argumentan las herramientas que utilizaron y reflexionan un poco sobre el impacto de aprendizaje. Si en esta tarea 2 ustedes comparten un caso que ya hayan aplicado y que tengan resultados, también es interesante. O sea, puede ser algo que que estén planificando realizar o algo que quizás ya realizaron y que quieren contextualizar para crear entonces ese ecosistema tecnopedagógico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta tarea? ¿Estamos bien con ella? Yo tenía una inquietud. Ajá. La presentación, haremos una presentación, una ponencia, ¿y de cuánto sería el tiempo si es que la debemos hacer? Voy para allá. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a tener una dinámica de presentación. Yo quise ponerle Expo Innova Edu. Y la idea entonces es que cada equipo tiene 10 minutos para presentar su ecosistema, entre 10 y 15 minutos para presentar, pero prefiero decirles así para que la hagan bien cargadita y precisa. 10 minutos para que presenten el ecosistema. Ahí pueden usar entonces su mapa interactivo o su infografía y que en este proceso hagan una demostración de alguna de las herramientas, cómo la están utilizando y para qué la están utilizando. ¿Qué es importante para esta dinámica que vamos a tener, esta exposición que vamos a tener? La narrativa creativa, cómo estructuran, cómo hacen la historia de la transformación educativa, cómo muestran en tiempo real el funcionamiento de las herramientas y cómo después interactúan. Aquí les voy a dejar como tarea que cada equipo prepare una pregunta para su otro equipo que esté presentando y así podamos hacer entonces un debate y una discusión interesante. Y la idea también es que ustedes respondan a las preguntas del compañero y las preguntas que haremos los docentes en esa exposición. No sé si tienen claro entonces ya cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Las preguntas relacionadas a todo el tema del uso de toda la tecnología o relacionadas al tema que vamos a estar presentando. Al tema que van a estar presentando donde usan la tecnología. Ah, ok. De hecho, vamos a compartirla aquí en los criterios. Está el detalle que ahí se les dejan unas preguntas. Ya se las voy a leer aquí que les tengo más. Y la idea es que todo lo que estamos viendo es como la aplicabilidad del conocimiento en sus contextos, ¿no? El contexto que ustedes decidan o en el contexto que diseñen para presentar la propuesta. Fíjense que aquí en esta actividad, en ese ecosistema tecnopedagógico, primero es saber cuál es el contexto. Entonces, si es en educación primera, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Aquí yo tenía primera infancia.
Si es primera infancia, por ejemplo, que es hasta 8 años, bueno, 7 años, 11 meses, 12 meses, 30, 11 meses, 30 días. 11 Creo que meses. 11 meses, 30 días. Bien que estoy aprendiendo yo también aquí. Si es allí, entonces explican un poquito ese contexto. Después entonces dicen con qué modelos van a trabajar, cómo los van a combinar y cómo esas herramientas los ayudan. Y van a ver en ese informe cómo ustedes ven que este ecosistema sea una solución innovadora que pueda responder a esa necesidad para el abordaje de ese contenido. Entonces ustedes, si por ejemplo seleccionan el contenido de las figuras geométricas, ¿cómo puedo yo enseñar las figuras geométricas? ¿Cómo adapto el modelo TPACK? ¿Cómo lo puedo combinar con estas herramientas? ¿Qué herramientas utilizaría? Por ejemplo, una herramienta en el área de matemática muy conocida es GeoGebra. Entonces, bueno, yo utilizaría GeoGebra. Los estudiantes harían un ejercicio, lo revisamos en clase. ¿Cómo serían esas estrategias? Y cómo es la funcionalidad que le van a dar y la intencionalidad que le van a dar a las herramientas. Entonces, por supuesto, la idea también es que ustedes argumenten esas selecciones con respaldos de autores, con técnicas, con experiencia, y entonces queda allí bien justificado esa aplicabilidad en ese contexto educativo. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. ¿Sí está claro? Yo tengo una pregunta, doctora. En este caso, cuando dice demostración en vivo, digamos que seleccionamos Kahoot, digamos, por ejemplo. Ajá. Entonces, se demostraría cómo se usa Kahoot en la exposición, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo se usa Kahoot para explicar este contenido que ustedes... Ok. Exacto. Es más, si quieren nos pueden poner a la dinámica a nosotros. Por ejemplo, Ok. si vamos a explicar el verbo to be y tienes una dinámica en Kahoot, nos puedes compartir el enlace y nosotros vemos cómo nos pones la dinámica a nosotros. Ok, perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna otra? Por ahora no, sin embargo, Todo si bien. logramos tener más dudas, le escribimos al correo o podemos al WhatsApp. Yo prefiero que me escriban al WhatsApp, Ok, perfecto. porque creo que por WhatsApp es más fácil poder darles un audio explicativo que escribirlo. Entonces, a lo mejor a veces en la conversación puede ser más dinámico y más práctico que Así que Gracias. no tengo problema. Si quieren hacerlo en el grupo, perfecto para todos. Si quieren hacerlo de forma individual, con gusto los atiendo también. Yo Bien, tengo una entonces, pregunta, licenciada. déjenme dejar de O sea, compartir. no sé si estoy mal, pero entonces la actividad sería como lo que estuvimos trabajando ahora, pero vamos a Ajá, hacer una justificación de las herramientas que hemos utilizado y también la demostración de una de esas herramientas. exactamente. Sí. Ah, bueno. Y lo que van a profundizar un poquito de lo que adelantaron hoy es la selección del contexto, describir un poquito el contexto, porque van a utilizar herramientas, qué herramientas y basado en qué estrategia, que ya lo definieron en el modelo, o sea, cómo integran el TPACK con las TIC-TAC-TEP, como lo hicimos hoy, y con hacer las conexiones entre esos modelos. Y luego que ustedes justifiquen y argumenten la selección de las herramientas, mostrar cómo crearon ese ecosistema tecnopedagógico para explicar ese contenido. De acuerdo. Gracias. Perfecto. Igual entregan su presentación y el informe, que la pueden entregar después de la clase por si en la clase hay algún feedback que les permita mejorar su trabajo. Ajá, ¿alguien iba a preguntar? Serían entonces 2 documentos a subir. Ajá, Sí, sí, le preguntaba que si en lo que se va a subir serían 2 documentos, el informe y lo que es la infografía. sí.
De hecho, Ajá, ya voy a porque como la, verificar que se ajá, puede sí, a ver si subir. la plataforma nos deja subir los dos. Justamente ya iba a abrir para eso. Muy bien, ok. Vamos a dejarlo en 3, por si quieren subir alguna otra cosita. Sí, por la presentación. Sí, vamos a verificar aquí, sí. Y creo que está para que suba uno del grupo y ya entonces, ok. Estaría por grupo también. Entonces sube uno y automáticamente va a aparecer toda la entrega. El día de mañana les estaré cargando entonces ya la calificación de la tarea número. Déjame dejar de compartir. Una pregunta. También, bueno, puede ser un solo documento en el cual vaya el link a la infografía activa, ¿verdad? Sí, Y ahí totalmente. el informe justificativo. Sí, Ujú. totalmente. Ok. Beatriz, pero eso sí, asegúrese que el link yo lo pueda revisar, porque a veces si Ujú. no comparten. Beatriz y Sí. después el padre Judá. Perdón, había dejado la mano levantada desde antes, pero aprovecho para preguntar. Cuando dice que tenemos que presentar como una historia de transformación, es como si nosotros ya hubiésemos aplicado. Pudiese ser como si la fueses aplicado o como si la vas a aplicar. Depende de cómo ustedes lo organicen. De acuerdo, Pero muchas cualquiera gracias. de las formas es válida. Gracias. A la orden. El padre Judá. No sé si he entendido bien. Entonces la tarea se va a aplicar sobre un contenido en específico o como un ecosistema general de una institución. No, el ecosistema va a girar en torno a un contenido específico. Si usted decide, por ejemplo, explicar la figura geométrica o si quiere explicar lo que es la teoría del conductismo, o sea, un tema en particular y en el contexto o por ejemplo, el caso del inglés, el verbo to be. Yo voy a explicar el verbo to be. Voy a aplicar el modelo TPACK, integro las herramientas tecnológicas. ¿Cómo las integro? ¿Por qué integro y por qué selecciono esas herramientas tecnológicas? ¿Y qué harían los estudiantes? Muchas gracias. A la orden. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Hoy cerramos 2 minutos antes. El lunes les robé minutos. Así que, bueno, les deseo que tengan feliz noche, que descansen, les mando un abrazo. Que tengan feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Así que cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas Chao. gracias.